Hola, mi nombre es Dice Juliana Correa Poveda y el día de hoy les voy a hacer una explicación de las diferencias epistémicas de principios teóricos en los enfoques clásicos de la psicología. Esta actividad hace parte del curso Enfoques Clásicos de la Psicología. Entonces empecemos por decir que los principales postulados de los enfoques clásicos son el psicoanálisis, el conductismo y la Hetzler, que son los temas que abordaremos el día de hoy. Hay que tener en cuenta que estos tres enfoques, aunque distintos en sus métodos y supuestos, contribuyeron a diversificar la comprensión del ser humano y enriquecer el desarrollo de teorías y prácticas psicológicas a lo largo del siglo XX. En resumen, el psicoanálisis fue fundado por Freud, que sostiene que el comportamiento humano está determinado por el inconsciente. El conductismo, que fue propuesto por Watson y desarrollado por Skinner, se enfoca en el estudio del comportamiento observable. En cambio, Hetzler es un enfoque centrado en la percepción. Sostiene que la mente organiza la experiencia como un todo coherente. Dentro de los autores principales que encontraremos el día de hoy está Sigmund Freud, está John B. Watson y B. Skinner. Está también Max Wegman, Wolfgang Gottfried y Kurt Hoflacher. Empecemos por hablar del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría psicológica, un método terapéutico y una forma de entender la mente humana, creado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Su propuesta principal es que gran parte del comportamiento humano está influido por procesos inconscientes, es decir, pensamientos, deseos o recuerdos que están fuera de la conciencia, pero que siguen afectando lo que hacemos o sentimos o incluso pensamos. Dentro de estos aportes encontramos el inconsciente, que el inconsciente son estas acciones que hacemos inconscientemente, pero que hacen parte de nuestra vida diaria. La estructura de la personalidad, que se divide en tres partes: el ello, el yo y el super yo. El ello hace parte instintiva, que busca placer inmediato. Este se basa entre los impulsos y los deseos. El yo es como la parte consciente, que actúa como mediador entre el ello, el super yo y la realidad. En cambio, el super yo es como la parte moral y normativa, que representa las reglas sociales y la conciencia. Este estudio, el psicoanálisis, sigue siendo relevante hoy en día, ya que sigue siendo influyente en ámbitos como la psicoterapia, el psicoanálisis relacional, la teoría del apego y la crítica social. Empezaremos hablando también del conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que se centra exclusivamente en el estudio del comportamiento observable, dejando de lado los procesos mentales internos como el pensamiento, las emociones o el inconsciente. Surge a inicios del siglo XX como una respuesta al psicoanálisis y la introspección, proponiendo que la psicología debe ser una ciencia objetiva y experimental. Dentro de sus aportes encontramos el comportamiento observable. Este solo se estudia lo que se puede ver y medir, las acciones, respuestas o reacciones del organismo ante estímulos del ambiente. También hablando de condicionamientos clásicos, encontramos, por ejemplo, la reacción de un ente ante una situación o ante un estímulo específicamente. Por ejemplo, un perro aprende a salivar al oír una campana si esta suena justo antes de recibir su comida. También encontramos el condicionamiento operante, que es como un ejemplo de que alguien repite una conducta siempre y cuando esta sea recompensada. Por ejemplo, un niño tiende a repetir una conducta si recibe elogios positivos cuando las hace. O, en cambio, si es castigado, también aplica este condicionamiento operante. Por ejemplo, un niño al ver que le aplaude cuando baila, entonces él quiere seguir teniendo esa aprobación, esa atención de las personas de su alrededor, él va a seguir bailando para seguir recibiendo la recompensa del aplauso. El aprendizaje por asociación. El ambiente como clave del comportamiento. Se considera que el comportamiento es el resultado de la influencia del entorno, no de procesos internos o inconscientes. Dentro de esta todavía sigue siendo hoy en día muy relevante, ya que el conductismo ha evolucionado en enfoques más integrales como la psicología cognitivo-conductual y el análisis aplicado en la conducta, muy usados hoy en tratamientos de trastornos como la ansiedad, el autismo o las fobias. Sus métodos siguen siendo fundamentales para el diseño de programas educativos y terapéuticos basados en esfuerzo y objetivos medibles. Ahora hablaremos de Hetzler. La psicología de Hetzler es una corriente psicológica que se originó en Alemania a principios del siglo XX. Sus principales representantes fueron Max Wegman, Wolfgang Köhler y Kurt Hofmann. Este enfoque se centra en el estudio de la percepción y la experiencia consciente, proponiendo que la mente humana organiza la información como un todo estructurado, no como una simple suma de sus partes. Dentro de estas leyes o de los aportes encontramos las leyes de la percepción. La gente identificó una serie de principios con los que la mente organiza los estímulos visuales. Algunas de las leyes más conocidas son la ley de la figura y el fondo, ya que separamos la figura de lo que dejamos como un segundo plano. Ejemplo, yo aquí en este momento estoy simplemente figurando la pantalla de mi computador, pero estoy ignorando totalmente su fondo, su entorno, la pared, la impresora, el escritorio, la mesa, y me estoy enfocando en esto que es como mi prioridad en el momento.
La ley de proximidad, tendemos a agrupar elementos que están cerca entre sí. Cuando agrupamos un elemento entre sí, ya lo identificamos como uno solo. La ley de la semejanza es casi similar, ya que agrupamos elementos que son similares. La ley de la continuidad, que perseguimos líneas y patrones continuos no interrumpidos. Y la ley del cierre, es como completamos mentalmente figuras incompletas. A diferencia del conductismo, que se enfoca en lo externo, y del psicoanálisis, que se enfoca en lo inconsciente, la Hetzla estudia la experiencia consciente tal como se presenta, especialmente la percepción visual, el pensamiento y la resolución de los problemas. La Hetzla tiene impacto en áreas como el diseño gráfico, la publicidad, la psicología del aprendizaje y la psicoterapia, como la terapia del Hetzla, desarrollada por Fritz Perls. Sus principios siguen siendo fundamentales en el estudio de la percepción visual y la cognición. Ahora hablaremos de las diferencias claves, entendiendo que el psicoanálisis analiza el inconsciente subjetivo, el conductismo estudia observables objetivo, el Hetzla explora la percepción, procesos cognitivos, mientras Freud usaba la introspección, Watson prioriza experimentos y la Hetzla pruebas visuales. Dentro de los puntos de encuentro, encontramos que aunque son distintas perspectivas, los tres enfoques intentan explicar por qué las personas piensan, sienten y actúan como lo hacen. Fundaron corrientes teóricas sólidas, cada enfoque construyó un marco conceptual propio que influye profundamente en el desarrollo de la psicología moderna. También contribuyeron a la práctica psicológica. Los tres dieron origen a métodos de intervención terapéutico y estrategias aplicables en la clínica, la educación y entre otros contextos. Reaccionan críticamente a modelos anteriores, surgen como alternativas al enfoque introspectivo de la psicología del siglo XIX, proponiendo nuevas formas de estudiar la mente y la conducta. Aquí un resumen más contundente de estas similitudes o de estos puntos de encuentro de estos tres estudios. Hablando ya como para finalizar, dentro de las conclusiones podemos analizar que el psicoanálisis, el conductismo y la Hetzla representan pilares fundamentales en la historia de la psicología, ya que cada uno ofreció una forma distinta de entender la mente y el comportamiento humano. Aunque difieren en su metodología, objeto de estudio y epistemología, comparten el objeto común de explicar la conducta desde una base teórica sólida. El psicoanálisis introdujo la importancia del inconsciente y la vida emocional. El conductismo aportó el rigor científico y el estudio del comportamiento observable. Y la Hetzla mostró cómo la mente organiza activamente las experiencias. Juntos, estos enfoques abrieron caminos que aún influyen en la psicología contemporánea y demostraron que para comprender al ser humano es necesario integrar múltiples perspectivas. Muchas gracias.